Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Rodríguez Miranda y el tema de hoy es etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Inicialmente tenemos que considerar que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad heterogénea compuesta por múltiples factores predisponentes, entre los cuales se encuentran factores genéticos y factores adquiridos. Los factores genéticos confieren una predisposición 2 a 4 veces mayor y se encuentran relacionados con mutaciones y polimorfismos como en el receptor PPAR-gamma en la variante E23K, en la proteína IRS1, en la proteína HNF4A o en las variantes atípicas de la calpaina 10. En el receptor PPAR-gamma, que normalmente activa factores de transcripción para diferentes proteínas como enzimas involucradas en la beta-oxidación a través de la formación del complejo PPAR-gamma y RXR, el ácido cisretinoico. Patológicamente, por otro lado, existe un polimorfismo de la proteína en la cual se forman isoformas poco efectivas. El resultado de esa mutación es la acumulación de ácidos grasos y disminución de la diferenciación adipogénica por la inefectividad de la proteína, induciendo, entre otros aspectos, un aumento de la resistencia periférica a la insulina. La proteína E23K mutada se traduce en una disminución de la sensibilidad del ATP por parte de los canales de potasio en la célula beta pancreática, produciendo una disminución de la concentración intracelular de potasio e inhibiéndose la despolarización, conduciéndose a una disminución de la entrada de calcio al citoplasma celular, que se traduce en la disminución o la inhibición total de la secreción de insulina. En la proteína adaptadora IRS1, si existe una mutación, se altera el fenómeno transduccional post-receptor de la insulina, induciendo una inhibición de la fosforilación de las proteínas adaptadoras involucradas en la estimulación insulínica, como en la PK3-cinasa, en la GRB2, ACHP-TP2, generando un déficit de la respuesta insulínica y contribuyendo a la resistencia periférica de la misma. Si se producen variantes atípicas de calpaina 10, se produce una alteración de la producción de insulina y un aumento en la resistencia periférica de los tejidos producido precisamente por esa variante típica de la proteína calpaina 10. Por último, si encontramos una sobreproducción de la proteína HNF4A, se produce un antagonismo competitivo con el complejo PPAR-gamma y RXR, es decir, el ácido cisretinoico, desencadenando una inhibición de la expresión de las proteínas inducidas por el complejo, que, como vimos, se encuentran involucradas principalmente en la expresión de proteínas de la beta-oxidación. Por último, encontramos factores adquiridos, que constituyen los principales componentes de la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Estos componentes intervienen factores como la resistencia periférica de la insulina y la apoptosis de las células beta. La apoptosis de las células beta se puede producir por diferentes procesos, como la inducción de la apoptosis celular, la inhibición de la expresión del homio-2 pancreato duodenal, la inhibición de la producción de insulina y la lipotoxicidad producida por un aumento en la concentración de ácidos grasos. Si existe una inducción de la apoptosis celular, en la cual se encuentra producida por diferentes mecanismos como la estimulación del factor nuclear kappa B, produce una inducción de la apoptosis celular por la estimulación de las caspasas iniciadoras, que entre muchos aspectos se encuentra posiblemente las especies reactivas de oxígeno a causa de la hiperglicemia y la hiperoxidación de la misma. La inhibición de la expresión del homio-2 pancreato duodenal, producida por las mismas especies reactivas de oxígeno, degradan el ADN celular, induciendo una regresión de la producción de insulina debido a que esta gen, la homio-2 pancreato duodenal, y su proteína intervienen en la expresión de la insulina. Tercero, si encontramos una inhibición de la producción de la insulina, cuya causa se relaciona con la acumulación, entre otras, de la coenzima de cadena larga, se produce una apertura de los canales de potasio, induciendo una inhibición de la despolarización
inhibiéndose la entrada de calcio y por tanto disminuyéndose e inhibiéndose totalmente la secreción de insulina. Por último, si el problema es lipotoxicidad causado por la acumulación lipídica, se induce una expresión aumentada de proteína de desacople UCP, generando una pérdida de la producción de ATP y una liberación de radicales libres de hidrogeniones y oxígeno. La pérdida de la producción de ATP induce indirectamente disminución de la secreción de insulina. Por otro lado, la liberación de radicales libres produce una peroxidación lipídica en la membrana mitocondrial interna, conllevando una liberación del citocromo C y APA1, las cuales forman el complejo inductor de la apoptosis a través de la activación de la caspasa iniciadora. Por último encontramos tal vez el componente más importante de la etiopatogenia de la diabetes mellitus 2, que es la resistencia periférica a la insulina. Esta resistencia se encuentra producida por un complejo de factores moleculares inflamatorios y genéticos, entre los cuales se encuentra la producción de interleucina 6 y otras citocinas, la acumulación de ácidos grasos no esterificados y la producción de factor de necrosis tumoral alfa, entre muchos otros aspectos. Primero, la producción del factor de necrosis tumoral alfa, en la cual se produce por un fenómeno inflamatorio inducido por el tejido adiposo, produce un aumento de la lipólisis intracelular y una inhibición de la transducción de la señal de la insulina. Ya vamos a ver por qué. Esto conduce a la acumulación de ácidos grasos libres no esterificados. A causa esta acumulación se produce, además de este aspecto, por el polimorfismo del receptor PPAR gamma y por la sobreproducción de la proteína HNF4A, entre otros muchos aspectos moleculares. La lipólisis inducida por la resistencia, la hipoinsulinemia tardía, la hiperlipidemia principalmente, la hiperglucagonemia y otros factores no definidos. Esta acumulación de ácidos grasos libres induce la formación y la activación del diacilglicerol y otros lípidos. Estos producen una estimulación de la tirosina fosfatasa, de la proteína quinasa C, la fosfolipasa C, la 6-ioncinasa y muchas otras proteínas, las cuales actúan desfosforilando y desfosforilando proteínas adaptadoras de la señal insulínica, desencadenando una inhibición de la cascada transduccional que se traduce en un déficit de efectividad de la insulina. A su vez, esta acumulación de ácidos grasos induce la gluconeogénesis hepática y a la vez promueve la disminución del metabolismo de la glucosa. Por último, encontramos que, debido al fenómeno inflamatorio descrito allí por el tejido adiposo, existe una producción de interleucina 6 y otras citocinas, que inducen la producción de proteínas supresoras de la señalización de citocinas, especialmente las proteínas supresoras de la señalización de citocinas tipo 3, las cuales degradan las proteínas adaptadoras involucradas en el proceso de transducción de la insulina, induciéndose además la desensibilización del receptor de insulina. Entre otros aspectos que no encontramos allí se encuentra la disminución de la producción de la hiponectina, que aparentemente se encuentra involucrada en la acción de la insulina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de los aspectos de la etiopatogenia de la diabetes mellitus 2 se desconocen y que podrían estar involucrados, además de factores genéticos y factores adquiridos, factores ambientales importantísimos dentro del individuo y que desencadenaría la diabetes mellitus 2. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.